En la época que yo me crié no existían las cosas computarizadas y para entretener a los niños nos ponían a dibujar. Entonces yo me pasaba el día dibujando. Y pues nada, fue por mi mamá, que ella fue la que me dijo, fue interesante porque mi mamá tenía miedo que yo estuviera en la calle, tú sabes, las escuelas son mitad de día, y ella para que estuviera más entretenida y no meterme en problemas, pues me puso a una escuela de arte. Por la mañana hacía la escuela normal y por la tarde la escuela de arte. Entonces ya con eso ya resolvía su problema. Estaba tranquila en el trabajo. Por eso fue que empecé a estudiar arte. Pero después lo que pasó fue, cuando fui a entrar al pre-universitario, me gustó el arte. Mi mamá decía que yo siempre había dibujado y escrito y todo. Y entonces ahí fue la gran discusión de la familia porque ellos querían que yo fuera científica o que tuviera un título, ¿no? Y pues bueno, ahí fue donde de verdad decidí ser artista porque tuve que lucharlo y tuve que enfrentarme a mis padres. Fui una muy mala alumna porque me perdía la paciencia muy rápido, ¿sabes? Como que hacía los ejercicios, me los aprendía rápido, ya los solucionaba, eso me aburría. Y entonces hice escultura un tiempo, la pintura no me gustó mucho. Hice escultura un tiempo, después hice grabado y después empecé a hacer instalaciones y de pronto como que siempre sentía que faltaba algo, hacía un poco de fotos, soy malísima haciendo fotos, pero bueno, hice un poco de fotos, video y dije, no hay nada que de verdad me llene y me haga sentir algo como, siempre me faltaba como algo, ¿no? Siempre estaba haciendo la obra y mirando al lado y que otra cosa se podía estar haciendo, ¿no? Hasta encontrar performance. Y ahí fue donde de verdad me sentí identificada y encontré como una manera de ligar, eh, como te decía ahorita, estas preguntas que yo me hacía sobre la vida y unas posibles respuestas que yo podía darle, ¿no? Y de ahí, bueno, eso se desarrolló un poco más hacia lo que yo le llamo arte de conducta. Viniendo de Cuba es bien difícil no ser política. No ya social, porque yo creo que yo me identifiqué mucho al principio, sobre todo con lo político, y todavía me identifico con eso. Y yo creo que me identificaba con eso, primero porque creo que el contexto me forzaba a que cualquier obra que yo hiciera fuera analizada desde ese punto de vista, fuera esa mi intención o no. Y también me pasaba que había muchas cosas que yo no entendía de la política y con las cuales no estoy de acuerdo. No importa en el país donde yo esté, hay muchas cosas que no me satisfacen, no me parecen respuestas coherentes ni lógicas a la realidad, ¿no? Y entonces, pues eso empecé como a través porque para mí el arte siempre ha sido como vivir el futuro en el presente, ¿no? Como ese espacio donde tú te puedes imaginar como si las cosas fueran de otra manera. Entonces me ayuda mucho a dialogar con lo que tengo alrededor, ¿no? Han habido distintas maneras en las cuales he visto el problema migratorio. Cuando estuve haciendo la obra sobre la Mendieta, yo creo que a mí lo que más me interesaba era como repensar una localidad o repensar un territorio desde otro lugar que no es ese territorio. Es decir, cómo puede haber una desterritorialización de un concepto de nación, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Y qué significa pertenecer a un lugar y los niveles de intensidad de esa pertenencia, ¿no? Y qué legitimidad le da a una persona por esos niveles de pertenencia. Y después, cuando fui a los Estados Unidos, hice una obra muy pequeñita que casi no se conoce porque tampoco estuvo tan buena, que fue una obra como un experimento que yo hice donde yo hice una similitud entre homeless y homeland. Como esta idea de que las personas que se iban eran como, estaban sin casa, ¿no? ¿Sabes cómo creen? Y bueno, con esa relación de qué cosa ser americano y qué cosa ser inmigrante. Pero bueno, fue un experimento. Y pues después hice una obra que era un periódico también en Cuba que era sobre el tema migratorio. El problema es que cuando yo era muy joven se fue muchos de mis mejores amigos estaban aquí en México. Porque en el 92, del 89 al 92 o 91 por ahí, se empezaron a ir muchos cubanos, como ustedes deben saber, vinieron para acá muchos artistas. Y entonces, pues, nosotros que nos quedamos fue un shock, ¿no? Fue una cosa bastante traumática. Y pues bueno, trabajé sobre eso también, ¿no? Y ahora pues yo creo que me interesa, después de haber vivido un poco la experiencia de estar en otro lugar, aunque sí tengo que decir que ha sido una experiencia privilegiada porque yo no he tenido que pasar por cosas que he visto ahora que estoy haciendo este trabajo, que otra gente tiene que pasar por ahí. Sí he tenido que lidiar con cosas
que creo que, o sea, el proceso, ya sea de adaptación o de confrontación con tu propia identidad o de revalorización del lugar donde vienes, o sea, todas esas cosas que uno cuando se va de un lugar para establecerse en otro tiene que redefinir y renegociar, ¿no? Entonces, sí, después de estar un tiempo así, y fue interesante porque tuve mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos, yo iba a venir a Cuba, ¿no? O sea, yo nunca he querido decir que vivo en Estados Unidos porque para un cubano eso tiene una connotación política que yo no quiero aceptar, ¿no? Por eso lo he hecho, que no me interesa que porque estés allí ya no perteneces, ¿sabes? Es un dilema interno entre Cuba que es como que si estás allá ya no tienes derecho a hacer nada aquí, ¿no? Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, estuve muchos años ahí negando mi propia condición migrante, ¿no? También con la posibilidad de como unos artistas y las personas que vienen con cierta profesión, digamos, a otro país, pues tienen la oportunidad de privilegio de definirse a sí mismos por la profesión y no por su condición migratoria, ¿no? Entonces, pues, después de estar mucho tiempo allá diciendo, no, yo no soy migrante, no vivo aquí, ¿eh? Yo solamente estoy trabajando aquí, voy a París y establecerme allá, en Europa, y de pronto me di cuenta que los mismos procesos tuve que volverlos a pasar de nuevo. Yo había pensado, bueno, después de 12 años viviendo por aquí, por allá, pero no, tuve que volver a adaptarme a una cultura, volver el idioma, o sea, todas esas cosas, ¿no? La cultura laboral, tú sabes, social. Y entonces, pues nada, me puse a pensar en todos esos procesos y ahí como volví a retomar el tema. Mm. Bueno, la idea del partido surge precisamente en París, en 2005-2006, y surge cuando yo estoy viendo, como digamos, la imposibilidad que se le da a los migrantes que vienen sin un estrato social privilegiado de tener un lenguaje de expresión propia. Es decir, el único lenguaje que se le deja a esos inmigrantes es la violencia, ya sea la violencia que ellos reciben o la violencia con la que ellos pueden expresar su frustración y su ¿sabes? Sus derechos que no los tienen, ¿no? Así como un lenguaje que está bien limitado, digamos, ¿no? Allá en París hubo unas revueltas en 2005-2006 en la parte de afuera de la ciudad, lo que llaman los banlieues, los suburbios. Entonces eran precisamente debido a que un señor totalmente xenofóbico vio a unos niños jugando y llamó a la policía y dijo que querían robar. Y ahí vino la policía, bueno, se armó, bueno, dos niños murieron, dos jóvenes murieron, y entonces ahí todo el mundo se levantó porque, bueno, todo el mundo sintió que era un racismo, pues muchos de ellos eran también de la parte de África. Eran nacidos allí, eran franceses, pero hijos de... Entonces, no sé, ver todo eso ahí fue como no entender por qué razón, si estamos en el siglo, ya pasando, en el siglo XXI, donde se supone que la movilidad es como un, digamos, como un valor de cambios y un valor al que todo el mundo aspira con naturalidad, porque a una cierta grupo social no se le deja tener esta posibilidad, ¿no? Es decir, eh, y bueno, y todo lo que viene explicado con eso. Y lo otro, por otro lado, es que en ese lugar donde yo estaba era la constitución de la Europa, tú sabes, la nueva Europa, ¿no? La Comunidad Europea. Y era una comunidad sin fronteras. Eso para mí fue una cosa, teniendo un pasaporte cubano que todavía tengo, no me está pidiendo visa por todos lados. Ya te podrás imaginar para mí el shock y el impacto que tuvo saber que teniendo la visa a un país europeo podía viajar a todos lados. Entonces decía, bueno, ¿por qué esto no se puede hacer para todos los seres humanos? O sea, porque hay que tener, o sea, es como si tuviera una estructura legislativa del siglo XVIII o XVII, ¿sabes? Con un mundo económico y un mundo, digamos, cultural del siglo XXI. Es decir, es como que hay una disparidad entre las reglamentaciones y la realidad, ¿no? Saber lo que la gente hace realmente y cómo es que puede resolver sus problemas. Y también la responsabilidad de los países que fueron metrópolis, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer un partido político. Pero el partido político es una estructura que está muy desgastada y muy desprestigiada. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente me decía, pero ¿por qué partido? ¿Por qué partido? ¿Por qué partido? Entonces, mi punto sobre el partido es que lo que yo quiero señalizar con la palabra partido no es que yo quiera hacer lo mismo que hacen los partidos políticos. Lo que quiero señalizar es cuál es mi objetivo,
¿Cuál es mi audiencia, digamos, objetivo? Son los políticos, que son los que pueden cambiar esas leyes. Porque nosotros podemos tener un mundo subterráneo como ha existido, un mundo paralelo para los inmigrantes donde todo puede funcionar, pero al final viene alguien con la ley y te la pasa por arriba y tienes que, o sea, no tienes cómo defenderte contra la ley, ¿no? Entonces, decir partido es como señalizarle a los políticos que yo estoy interesado en lo que tú tienes, que es poder. Ahora, a mí no me interesa hacer un partido como el PAN, el PRD, el PRI, no me interesa, ni siquiera como la Nueva Alianza. Me interesa hacer un análisis de las estructuras de gobernabilidad. A mí me interesa realmente con este proyecto tratar de analizar a nivel ciudadano la relación que hay entre gobernabilidad, representatividad y poder. Quiere decir que mi ideal sería que con este proyecto de partido se busque una manera de agenciar esos tres elementos diferentes y creativa. Porque evidentemente hay mucha crisis, hay crisis con esos tres conceptos. Hay crisis con esos tres conceptos. O sea, el poder está en crisis porque ya sabemos que no existe como poder, es 4 personas que lo están, tú sabes, llevando, o los medios, por ejemplo. Gobernabilidad sabemos que es una... ¿Qué cosa es gobernabilidad? ¿Qué acceso tiene un ciudadano a cambiar una ley, a poner, más allá del día del voto, que también está en cuestionamiento, porque a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, cómo se lleva la representatividad ahora? Tampoco. O sea, sí, son como conceptos que yo creo que ahora la democracia como tal está en crisis. O sea, yo no creo en la democracia. No creo en la dictadura tampoco, porque he vivido las dos. Y no creo en la democracia. Porque he vivido, he visto y he vivido en Estados Unidos, que es como, tú sabes, el ejemplo a seguir. El ejemplo que exportan, de hecho, a otros países, ¿no? Una manera de intervenir que ellos tienen es eso, vamos a poner la democracia. Y sin embargo, la democracia sabemos que es una facilidad. Entonces yo creo que estamos en un momento súper interesante y muy privilegiado a nivel intelectual y ciudadano de que este es el momento de buscar nuevas maneras de reorganizar representatividad, gobernabilidad y poder. Porque hay que acceder a esos. Si tú decides, sí, por eso me gusta tanto el movimiento de 132. No se puede ser solamente una voz disidente desde fuera. Hay que aprender a ser una voz disidente desde dentro y desde fuera simultáneamente. ¿Tú sabes? Porque así es como de verdad se hacen las políticas. Cuando empiezas a hacer arte político te das cuenta que eso no es política. A no ser que te metas de verdad en la política. Y tratas de cambiar las legislaturas, tratas de hacer un cambio que afecte a largo plazo, ¿no? Porque tú haces protestando 3 días y que te digan que sea una cosa, ¿no? La idea es cambiar algo para que no tengas que protestar todos los días, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. Entonces, yo estaba muy emocionada, digamos, con todas estas cosas que están pasando con los jóvenes, porque yo he sido profesora toda mi vida. Y he estado muy desencantada a veces, sobre todo en Estados Unidos, de cómo la gente ha sido tan pasiva, pero esto ha sido, para mí ha sido un regalo de la gente joven, ¿no? Y que lo han hecho bien, ¿no? Lo han hecho súper bien, cada cual en su contexto, y eso me parece increíble. Pero bueno, un poco también inspirándose en esas cosas, ¿no? La educación siempre ha sido súper importante para mí. Y yo creo que yo siempre estoy dando clases, aunque no esté en un aula, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, siempre he dado clases, pero también yo siempre he pensado que el arte político, para ser efectivo, tiene que tener un aspecto educativo. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cuáles son tus metodologías? ¿Cuáles son tus sistemas? ¿Cómo tú vas a enamorar a la gente para que venga y comparta contigo ese conocimiento? Bueno, ya eso es cada artista con lo que le satisfaga y le guste hacer, ¿no? Pero sí creo que para ser un arte político de verdad tiene que haber un aspecto educativo. Yo tengo una relación con el público muy intensa porque yo realmente quisiera, toda mi obra es para la gente, o sea, esto se ve súper kitsch, pero no quiero decir así, o sea, como toda mi obra es para tratar de buscar mecanismos de pensamiento, pero no para mí, o sea, para mí también, pero que yo estoy como compartiendo con las demás gente. O sea, a mí, mucha gente me ha criticado a veces porque algunas de mis obras han sido vistas de una manera un poco incomprendida, digamos,
Y entonces han llevado una cosa un poco amarillista, lo que sea. Y la gente, a mí me molesta mucho porque la gente se piensa como, el año, por ejemplo, hace 2 años hice varias obras que fueron así, tuvieron mucha prensa, y entonces la gente pensó que eso era lo que yo quería. Y yo no quería eso, yo estaba usando un recurso. El shock es un recurso para hacer que la gente piense. No es un fin en sí mismo. Y en parte de la reacción que yo tuve a todo ese tiempo que tuve tanta publicidad y había como tanto escándalo, tanto, fue que dije, ok, ahora voy a hacer una obra donde me desaparezco. Y ha sido duro, muy duro, porque esta obra de Partido del Pueblo Mirante lleva mucha paciencia. Tú sabes, no puedes decir, yo quiero hacer esto y ya, y sígueme si quieres, no es. Ves de verdad lo que la gente quiere, y a lo mejor, mira, yo he tenido ideas que a la gente no le ha gustado aquí en México, vamos a hacer esto. No, 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 no. Ah, pues no se hace. Si esto no es para mí, eso es para, tú sabes. Entonces, eso es difícil, ¿no? Porque es un tipo de arte que necesita de mucha, no quisiera decir modestia o humildad, pero necesita mucha comprensión de lo que pasa alrededor de uno y de los demás, ¿no? Y nada, yo quisiera fundirme con ese público. De hecho, yo creo que ya no tengo público. Yo siempre digo que ahora la gente viene a mis cosas, participan. Entonces, como que casi he tratado de borrar el concepto de público, ¿no? Porque ya no eres público si estás participando, estás dando tus ideas, estás siendo parte de la autoría, ¿no? Entonces, mi método de trabajo así de darme ganas de hacer cosas es cuando yo veo algo y digo, pero esto no tiene por qué ser así. No me gusta cómo es esto así. Y entonces, pues, lo que pasaba antes que yo decía, no me gusta cómo es así, yo solo proponía, yo hacía lo que yo quería que fuera. Y ahora lo que está pasando con este método de trabajo, que estoy diciendo a la gente, ¿qué tú crees si fuera así en vez de así? O sea, ha habido un cambio de metodología, ¿no? Pero yo creo que es eso, es como, para mí el siglo XXI era una cosa tan importante, tan como fantástica, de pronto llego y es la misma basura. Entonces, como